Roberto Díaz. Como no, don Álvaro, una vez más nuestras líneas de comunicación para que los oyentes puedan externar sus preguntas. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Una persona llamó preguntando cuánto Corona ha ganado Licey. Licey ha ganado 23 títulos, Corona. Usted está metiendo las coronas, por ejemplo, el campeonato de la ciudad, usted está metiendo la serie regular y esas cosas. Eso no fue lo que él preguntó. Lo que él preguntó, yo se lo respondí. Muy bien. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Yo quisiera que Álvaro me explique qué fue la perestroika y para qué fue creada. La perestroika fue un instrumento, ahora tengo un lapsus, perestroika fue una acción, en un momento le digo, voy a poner mis pensamientos en orden. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Saludos, sí, buenas. Un saludo para Álvaro. Yo cuando se armó el título ahí del PRD, quedé con una confusión porque los que tenían mayoría, que le querían poner el partido revolucionario mayoritario y no lo dejaron, era mayoría, se supone que en democracia mayoría gana y ahí la mayoría no funcionó. Yo quedé con una confusión con eso. Bueno, súfrala. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Adelante. Yo quiero que Álvaro me diga, dentro del grupo que vino con Camaño, de expedicionarios, había uno llamado Miguelucho. ¿Cuál fue su recorrido? Hubo uno de los guerrilleros que no desembarcó, o mejor dicho, desembarcó, pero no se integró a la guerrilla, sino que hizo contactos directos con Juan Bosch para pedirle a Juan Bosch que tirara a los PRDistas, ¿verdad?, a apoyar el movimiento que encabezaba el coronel Camaño, a lo que Juan Bosch se negó porque dijo que él no había sido informado de eso y que él no tenía ningún acuerdo con el coronel Camaño para apoyar un movimiento guerrillero. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, yo vi la muerte de un dirigente estudiantil en los años Balaguer, en la Duarte con Pedro Livio Cedeño en la bomba, y yo vi la sangre y ya se lo habían llevado. Se llamaba Salomón Lama. ¿Quién era él? Yo desconozco el hecho, cuándo sucedió, dónde sucedió, y desconozco el nombre de esa persona. Su pregunta me luce un gancho. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, para usted, ¿qué fueron los 12 años de Balaguer? Resúmamelo. Los 12 años de Balaguer, una dictadura, sin lugar a duda, una dictadura que supo manejar este hombre, un político hábil, astuto, brillante, que venía de la escuela de Trujillo, o sea que aprendió mucho, incluso fue presidente cuando mataron a Trujillo, etcétera. ¿Qué puedo decirle? Nada, eso, una dictadura. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Oye, Roberto, lamentado este tipo de programa. Me voy con la próxima. Buenas, saludos. Parece que usted va conduciendo, mi querido amigo. Deténgase un momentito y haga su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor. Mi pregunta es, ¿qué significa HDP? Buenas tardes. HDP Adelante. significa algo que no se puede decir por radio, por ningún medio de comunicación, mucho menos
en este medio de comunicación. Y al usted hacer la pregunta, la hace con doble intención, con mala fe. ¿Por qué? Porque usted es un HDP. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Dios les bendiga a los dos, a Roberto y a don Álvaro. Y Isabel Fernández desde Primer Santiago. Adelante. Solamente para felicitarle y saludarle y desearle mucha salud y mucha vida a don Álvaro y a ustedes, a todos los amigos de la Z. Gracias, doña Isabel. Me voy con la próxima. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, por favor, ¿quién fue el creador del libro Brito? Un libro que diseñaban nuestros campesinos, que lo utilizaban para la siembra y la agricultura. Muchas gracias. Repita el nombre del libro antes de irse. El libro Brito, que salía todos los meses. Okay. Conozco ese libro, mucho menos un libro que salía todos los meses. O sea, una edición mensual. Mire, ni la Biblia, que es el libro más vendido. De manera que yo creo que usted está completamente equivocado, totalmente errado. Ahí no la pegó usted. Quiso impresionar, fue por lana y salió trasquilado. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Claro. Ajá. Don Álvaro, por favor, por el sacrificio. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, ¿piensa usted que la figura de Jesucristo hubiera tenido la misma relevancia hoy en día si no hubiese sido traicionado por Judas? No, traicionado por Judas. Lo invito a que lea un libro que se llama Judas Iscariote, el calumniado, escrito por Juan Bosch. Quizás la mejor obra de Bosch, después de aquella de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Ahí va muy de la mano Judas Iscariote, el calumniado. Léase ese libro y después llame para dar su opinión. Saludos, buenas. Don Álvaro, Adelante. el señor se refiere a un almanaque que te había en toda la casa para ponerle los nombres a los niños. Roberto. Hablaba de un almanaque, o lo que hoy en día uno conoce de otra manera, para ponerle los nombres a los niños conforme a los meses, tenía que ver. Él tiene un cable cruzado. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Adelante. Yo llamo para darle muchas felicidades a todos, a don Álvaro, mucha salud, y a don Roberto, que por qué él cobra y por qué usted goza demasiado. Yo gozo con usted cuando hacen una pregunta, don Álvaro. Bendiciones. Gracias por su llamada, señora. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Roberto Díaz. Saludos. Víctor Núñez Laguna Salada. Don Álvaro, me place saludarlo y un abrazo como un día de la amistad hoy. Roberto, pregunta. El señor presidente, don Álvaro, está preocupado para la reforma de la policía. Con tantos casos, ¿requiere la policía una reforma? Requiere en cualquier país del mundo. Miren Estados Unidos, difícilmente pasa un día sin un acto de violencia. Ayer mataron 5. Entonces, sí requiere un cambio y lo está haciendo el presidente y lo está haciendo el jefe de la policía. Están haciendo el trabajo que es posible hacer con esa institución tan poderosa y tan compleja. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, yo no sé por qué me... Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Gracias. Al idiota hablar. No se estaba escuchando bien, don Álvaro. Me voy con esta. ¿Me escucha? Sí, señor. Voy a aclarar lo que han querido decir dos oyentes. Se refieren, don Álvaro, a el almanaque Bristol. ¿Quién inventó eso? Almanaque Bristol no era para ponerle el nombre a los niños. El almanaque Bristol, que lo distribuían las farmacias, tenía contenido de hechos históricos, tenía contenido de hechos artísticos, tenía contenido de hechos políticos, de cosas así.
¿verdad?, de manera superficial, de manera relativa. No era que lo escogían para ponerle el nombre a tal o cual niño. No, ese es un error. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Muchísimas gracias, querido Roberto. Un saludo especial para un maestro para mí, que es don Álvaro. Don Álvaro, quería aportar brevemente sobre la pregunta de la perestroika, que usted de hecho en su momento también se refirió a ese particular. Fue el movimiento, más que nada la política, la orientación que le dio el premier, que ya falleció recientemente, Mikhail Gorbachev, a partir de 1985, a lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que usted escribió, yo leía sus cápsulas. Tienes razón. Yo he estado dándole mente al asunto y fue la reacción, vamos a decir, en términos políticos e ideológicos que utilizó Mikhail Gorbachev cuando decidió desmembrar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí entró la perestroika. Gracias por recordármelo. Última de esta ronda. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Roberto, la pregunta que... No. Trate de ponerse donde haya mejor señal, mi querido. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, bueno. Adelante, señor. Preguntarle a don Álvaro si él cree que Balaguer se podría llamar un tirano. No, un tirano. Es que es muy complicado la definición de lo que es un tirano. Muy complejo eso. Y sobre todo después que padecimos casi 32 años de un tirano como Trujillo, después que padecimos de un tirano como Pedro Santana, que vendió la patria. Vamos a dejar a Balaguer como un dictador. Nos vamos a una nueva pausa, don Álvaro. Al regreso continuamos recibiendo las llamadas y preguntas de nuestro público. Francis.